Muy buenas tardes, hermanos. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 29. Deuteronomio, capítulo 29. La gloria sea al Señor por siempre. Deuteronomio 29, versículo 29. Un verso muy sencillo de memorizar. Dice la Biblia: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Oremos. Siendo tú el gran Maestro, oh Espíritu Santo, pedimos tu asistencia en esta tarde. Dale respuesta tú a las preguntas que tus hijos, tus hijas tienen en su mente y en su corazón, y permite, Señor, que sus corazones sean saciados. Guíanos y que todo lo que hablemos, escuchemos y hagamos redunde para honra y gloria tuya, en el nombre precioso y santo de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Puede saludar a su hermano, darle una cordial bienvenida. Pueden sentarse, hermanos. Una vez más, bienvenidos a la casa de nuestro Padre Celestial. Antes de iniciar la lectura y la respuesta a las preguntas que han preparado, quisiera pedirles de favor, si escuchan o si han escuchado algo diferente a lo que su pastor les ha enseñado desde el día de ayer y el servicio de la mañana y lo que se va a responder el día de hoy, quédese con lo que su pastor le ha enseñado. No que haya contradicción en lo que él enseña con lo que yo enseño, simplemente en algunas ocasiones puede ser que no coincidamos en ver algo igual, o en otras ocasiones tenemos una perspectiva diferente, es el mismo tema, una respuesta en la misma dirección, pero trazada de diferente forma. Entonces, a mí nunca me ha gustado causar conflictos en una iglesia. Sabemos que el pastor es el guía espiritual del rebaño, las ovejas tienen que seguir al pastor, y si hay algo que no coincide con la dirección que Dios les ha dado en esta iglesia acerca de su pastor, ponga lo que yo he mencionado y lo que mencione en esta tarde a un lado y quédese con lo que el pastor Fernando les ha dicho. ¿Alaban a Dios? Muy bien. Pues con esa confianza vamos a iniciar aquí algunas preguntas que tenemos. Vamos a procurar quedarnos en una hora de tiempo. Ahora ya no solo porque debo respetar el tiempo, sino porque tengo un avión que tomar. Entonces vamos a procurar que sea una hora, porque no es buena idea que no me quede o que me quede más bien sin tomar el vuelo. Esta pregunta dice: ¿cómo a la adivina de Endor, a la cual consultó el rey Saúl, tuvo contacto con el espíritu del profeta Samuel ya muerto? ¿Qué tuvo que hacer la adivina de Endor para entrar en la dimensión que se encontraba el profeta Samuel, si era el tiempo de la ley? Y en estos tiempos ya no pueden consultar los adivinos para hacer bajar a los profetas. No sé si leer la escritura porque nos llevaría más tiempo. Aquí está 1 Samuel 28 del 7 al 11.
Pero sí, yo creo vamos a leerla para ubicar el contexto en que nuestro hermano o hermana está haciendo esta pregunta. Abra Primera de Samuel capítulo 28. Quien ha leído la Biblia recuerda muy bien esta historia. 1 Samuel 28, del versículo 7 al 11. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: oh, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas huir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Muy bien, la pregunta, la repito: ¿cómo es que la divina de Endor, a la cual consultó el rey Saúl, tuvo contacto con el espíritu del profeta Samuel, ya muerto? Para los cristianos es muy familiar cuando hablamos de los dones y los ministerios en la estructura cristiana. Tenemos Efesios capítulo 4, versículo 11, que nos menciona 5 ministerios. Tenemos 1 Corintios capítulo 12, del versículo 1 al versículo 12, donde se nos hablan 3 tipos de manifestaciones del Espíritu Santo, que son dones, operaciones y manifestaciones. Esto está enseñado de diferentes formas, en algunas ocasiones de forma amplia y en otras ocasiones de manera superficial, pero todos los cristianos nos familiarizamos con estos dones o estas manifestaciones. Lo que la mayoría de cristianos desconoce es que en el mundo de las tinieblas existe un paralelo a estos dones. Así como el don que tenía el hermano Branham de ver visiones y de hacer contacto con la 4ª dimensión, en el mundo espiritual de las tinieblas también está el lado opuesto. Hay dones. Vamos a trazarlo de esta manera. Un don en el cuerpo de Cristo es operado por un ser angelical. El profeta dice que no era Moisés haciendo los milagros, sino el ángel del Señor haciendo los milagros. Un hermano en una ocasión se escandalizó cuando yo dije que el Señor Jesucristo no hizo ningún milagro. Es una declaración un tanto extraña e incluso pudiera escucharse herética. El Señor Jesucristo no hizo ningún milagro. Quien hacían los milagros en el ministerio del Señor Jesucristo eran los ángeles que acompañaban su ministerio. Entonces, hay ángeles operando a través de los dones en el cuerpo de Cristo. Son esos ángeles que tienen cierto poder, cierta autoridad, ciertas cualidades, quienes operan en el cuerpo de Cristo. Cuando uno comprende esto y lo puede ver por la Escritura, entonces uno nada más va al antónimo, el lado opuesto, y así como en el mundo espiritual cristiano existe un profeta, en el mundo de las tinieblas existe su antónimo, que es el adivino. Esto el profeta lo explica en un mensaje titulado Demonología, Reino Espiritual. El adivino es el equivalente al profeta. La bola de cristal que usa el adivino es el equivalente a la revelación que le viene a ese profeta. Entonces, al entender que existe el antónimo al mundo espiritual cristiano, pero en el reino de las tinieblas,
comprendemos cómo es que esta divina pudo hacer contacto con el muerto o con Samuel que estaba muerto, porque estos dones son exactamente lo mismo, pero en el reino de las tinieblas. Dicho de otra forma, la sabiduría y el poder que tiene Satanás es divino. Satanás tiene poder divino, pero ese poder divino lo corrompió. Cuando él perdió el cielo y cuando perdió su posición en el cielo, no perdió su poder. Cuando los ángeles cayeron, perdieron el cielo, perdieron su lugar en el cielo, pero no perdieron el poder que Dios les dio a esos ángeles. Entonces esos ángeles siguen obrando con el mismo poder que Dios les dio, pero ahora al servicio de Satanás. Por eso cuando alguien me dice a mí que no cree en hechicerías, no cree en lo que se le llama el mal de ojo, no cree en la brujería, no cree en los trabajos, le digo, estás muy equivocado. Todo eso existe, todo eso es real. ¿Cómo es que adivinos pueden acertar a ciertas situaciones donde le dicen a una persona, tu esposo anda con otra mujer? Tal persona te engaña, porque los ángeles caídos tienen poder y estos ángeles caídos ungen a este tipo de personas que hacen todos esos trabajos. Entonces, es real, es verdadero, eso de la brujería, la hechicería, los encantos, todo eso es real, porque son demonios que con su poder al servicio de Satanás están operando para el bien de las tinieblas, al servicio de su Dios, al servicio de su amo Satanás. Así que esta mujer tenía un poder, ese poder le permitió hacer contacto con la cuarta dimensión. Ustedes han de recordar que son 7 dimensiones: luz, materia, tiempo. La cuarta dimensión, que es el campo éter, el campo electromagnético, donde se mueven 3 tipos de fuerzas, que son ángeles, demonios y personas muertas. Quinta dimensión, almas encarceladas. Sexta dimensión, el paraíso. Y la séptima, el trono de Dios. Entonces, tanto profetas como adivinos tienen acceso a la cuarta dimensión. ¿Cómo opera esto en el cuerpo humano? El hermano Branham dice que tanto los profetas como los adivinos nacen con sus 2 conciencias unidas. Nosotros nacemos con la conciencia independiente, separada del subconsciente. Porque para que usted pueda ir al mundo espiritual, usted se tiene que dormir. Cuando usted se duerme, su consciente queda inactivo y se activa el subconsciente, y eso es lo que nosotros le llamamos experiencias de sueños, experiencias de pesadillas. Nuestro espíritu está haciendo contacto con una dimensión. Pero cuando despertamos, entonces se reactiva el consciente y se duerme el subconsciente. El profeta nace con las 2 conciencias despiertas y al mismo tiempo unidas. Esa es la razón por la cual el profeta no se tiene que dormir para entrar a un sueño, o nosotros le llamamos también en el cristianismo una visión. Él se mantiene despierto y pasa de una conciencia a la otra. Entonces, esta mujer, que tenía un don especial, porque un ángel se lo había dado, pudo entrar a la cuarta dimensión y hacer contacto con Samuel, porque sabemos que Samuel no estaba en el paraíso. Los santos del Antiguo Testamento pudieron entrar al paraíso hasta después de la resurrección de Jesucristo. Una vez que el Señor resucita a los santos del Antiguo Testamento. Esto está en Mateo capítulo 27, aproximadamente el versículo 51 en adelante. Leerán que los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos se levantaron y anduvieron en la ciudad. Cuando esto lo explica el hermano Branham en el mensaje La Sepultura, él dice que ellos fueron resucitados para ser llevados al paraíso. Así que todos los santos veterotestamentarios no habían entrado al paraíso, por tanto, esta divina pudo hacer contacto con Samuel. Bien, esta es una respuesta breve porque hay muchas preguntas y aparte le prometí al pastor que no me iba a tardar mucho.
esta pregunta dice, ¿qué provecho trae el ser legalista? ¿Es entrar más a la santidad o ser más cuidadoso con la palabra? Las enseñanzas en la Biblia, en el cristianismo, pueden ser llevadas a cualquiera de los dos extremos. Lo que se conoce como fanatismo religioso no es otra cosa sino extremos, ya sea que nos vayamos a la izquierda o a la derecha. Y uno de estos dos extremos, en cuanto al comportamiento, la actitud moral o las exigencias en la vida cristiana, uno de estos extremos es el legalismo y el otro extremo es el liberalismo. En el liberalismo tenemos a las iglesias que le permiten a los cristianos hacer todo. Se les tolera el pecado, se les permite vivir en libertinaje, una forma indisciplinada, irreverente, etcétera. Ese tipo de actitud es una actitud liberalista. Y tenemos el otro extremo que es el legalismo, donde no se nos perdona absolutamente nada de lo que hacemos mal, sino que cometemos un error y de inmediato se nos está señalando, no hay misericordia, no hay consideración, no hay piedad, no hay oportunidad, solo es juicio, juicio, juicio. En la Biblia tenemos las dos líneas. Había una línea muy legalista, una secta, no sé quién recuerda el nombre de esta secta legalista. Los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran pero tan estrictos que no permitían que se desviara a nadie absolutamente ni en lo más mínimo. Por eso es que constantemente estaban detrás del maestro reclamándole. ¿Por qué tus apóstoles hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo? ¿Por qué tus apóstoles están comiendo espigas si eso no es lícito? ¿Por qué tus apóstoles? ¿Por qué el maestro come con gente inmunda? ¿Por qué no se lava las manos? Esa es una actitud legalista. ¿Ayuda? Porque la pregunta es, ¿realmente ayuda a encontrar más la santidad? Cualquiera de los dos extremos no ayuda, destruye. Hay muchos hogares cristianos legalistas que sin darse cuenta, tanto el padre como la madre cristiana son legalistas con los hijos y han alejado a sus hijos que no son cristianos de la oportunidad de ser cristianos por ese mismo legalismo, porque les obligan a vivir como si fueran cristianos cuando no son cristianos. Un padre y una madre cristiano le dice a un joven no cristiano, no escuches esa música, eso es pecado. Eso es legalismo. Eso es legalismo porque los mandamientos bíblicos son para los cristianos, no para los pecadores. ¿Alaban a Dios? ¿Cómo le voy a pedir yo a un cerdo que coma ovejas si es un cerdo, que coma como una oveja si es un cerdo? No puedo decirle a un cerdo que coma pasto porque él tiene una dieta diferente. Pero el legalismo en los hogares cristianos, yo he tenido estos problemas con mis congregantes donde un padre cristiano le quema los pantalones a su hija no cristiana y le dice, esto es pecado, esto es del diablo. No, lo que es del diablo es el legalismo, porque eso es un extremo. Nosotros tenemos que ser considerados con aquellos con los que el Señor no ha tratado. Con los no convertidos tenemos que tratarlos de otra forma. Igual aquí cuando tenemos visitas, podemos estar tratando a la visita como si fuera cristiano. Iglesias del mensaje que le exigen al hermano o a la hermana recién nacido que de inmediato, si es mujer, que deje su pantalón. Eso es legalismo. Nosotros tenemos que ser cuidadosos de no hacer la obra del Espíritu Santo. Yo como pastor no puedo cambiar a nadie. El cambio lo tiene que hacer Dios en su vida.
Yo voy a impartir la enseñanza, así que yo no tengo el derecho de exigirle a usted, o bueno, a mi iglesia, no veas televisión, no veas esas películas, no vayas al baile. No, yo les puedo enseñar a ustedes que eso no es correcto, que la Biblia lo dice, pero lo que sigue después de mi enseñanza es entre usted y el Espíritu Santo. Porque el legalismo me puede llevar a que yo mismo lo fabrique a usted. Ayer hablábamos de la personificación, pero también en ocasiones queremos fabricar cristianos que no son cristianos. ¿Qué dijo el hermano Branham acerca de los cerdos bañados? ¿Qué pasa si bañamos un cerdo, hermano? ¿Y qué tal si lo perfumo? ¿Y si le pongo un moño? No importa que bañe al cerdo y le vacíe 1 litro de perfume y le ponga un moñote y lo ponga así arriba de un pedestal y se vea hermoso. Sigue siendo un cerdo. Pero tenemos a los cristianos legalistas que están condenando todo lo que los otros están haciendo mal. Hermano, eso es pecado. Hermana, quítese eso no es de Dios. Hermana, no haga lo otro, no diga aquello. Tenemos que entender que el cristianismo es un proceso. Y ese proceso es entre Dios y el cristiano. No entre Dios, tú y la persona. Pero ahí están los cristianos, como cuchillito de palo, duro y duro. No hagas esto, eso está mal. ¿Tú crees que un cristiano de 5 años, 10 años no sabe lo que está mal? Claro que sabe lo que está mal. Si no lo ha dejado de hacer es por 2 razones. 1, o no puede, 2, no es un hijo de Dios. Así es que nuestro asunto no es cambiar a nadie, ni siquiera yo como pastor tengo el deber de cambiar a las personas. Mi deber es instruir a las personas y orar por ellas. ¿Alaban a Dios? Segunda pregunta, el caso de un niño bastardo que es el del santo matrimonio. ¿Qué tipo de matrimonio? El caso de un niño bastardo que es del santo matrimonio. ¿Qué tipo de matrimonio es respetado por el Señor el casarse en el registro o el casarse en el altar con el nombre del Señor Jesucristo para que el niño sea un hijo salvo y guste el rapto? Yo he leído que el mensajero dijo que él tiene dudas el que un hijo bastardo sea parte de la novia. Es lo que yo he leído nada más. Que haya una forma de cambiar eso, no lo he leído, no digo que no existe. Lo que sí he leído también es que nadie pierde su salvación por ser un bastardo. La sangre de Cristo borra eso y cualquier persona que haya nacido fuera del santo matrimonio puede ser salvo. Pero lo que sí dijo el mensajero es que él duda de que un bastardo pueda ser parte de la novia. Si esta declaración fuera cierta, no pongo en duda lo que dice el profeta. No me vea feo antes de tiempo, déjeme acabar. ¿Puedo acabar, hermano? Ok. Si esta declaración fuera cierta, infinidad de personas quedarían fuera de la oportunidad de ser parte del rapto. Porque nos vienen una serie de preguntas. La primera sería cuestionar la justicia de Dios. ¿Acaso será justo que el niño sea descalificado del rapto cuando él no hizo nada, sino que el error estuvo en sus padres? ¿Será justo? No lo sé. Pero como en mi iglesia sí hay hermanos y hermanas que han nacido fuera del santo matrimonio, sin anular lo que dijo el profeta, yo les he enseñado lo siguiente. La Biblia nos dice que en el Antiguo Testamento la primogenitura era una bendición especial para una familia que tuviera 3, 5, 4 hijos. Porque aquel que tenía la primogenitura
tenía los derechos de recibir doble herencia del Padre. Tenía los derechos de recibir una bendición espiritual. Tenía los derechos de recibir una bendición genealógica. Todo eso usted lo puede ver en la historia de Jacob y Esaú. Entonces, aquellos que nacían después del primer hijo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el 12º, ¿ya qué más podían hacer para obtener la primogenitura? Nada. No podían, como dijo Nicodemo, volver a meterse al vientre de la madre y volver a nacer y decir, bueno, esta vez escojo nacer primero. Ya no podían hacer absolutamente nada. No naciste como primero, no tienes la primogenitura, se acabó. Pero Jacob no aceptó eso. Jacob no aceptó ser el segundo y empezó a luchar por la primogenitura y no tenía promesa en la Biblia. Es más, ni Biblia tenía. Alaban a Dios. Pero él se aferró, y se aferró, y se aferró, y se aferró. Y yo creo que si es posible obtener una primogenitura sin haber nacido primero, aunque yo fuera un bastardo, no lo soy, nací dentro del matrimonio, pero aunque yo lo fuera, y el profeta dijera, un bastardo no puede ser de la novia, creo que en Jacob se refleja aquellos que tendrán el carácter de luchar en contra de todo lo que se les atraviese para ser parte de la novia. En otras palabras, no habrá nada que detenga a la esposa de Cristo. Así que si usted por medio de su nacimiento viene descalificado, usted sígale adelante. Lo he dicho muchas veces y lo repito en esta tarde. Si yo voy a ir al infierno, si yo soy un hijo del diablo, porque también hay predicadores que son hijos del diablo. Ejemplo, Judas. Ok, si yo soy un Judas, pues me voy a esperar hasta que llegue el momento en que me vaya al infierno. Ahorita voy a seguir echándole ganas. Porque tanto en ocasiones me descalifico yo como en otras ocasiones otros me hacen el favor de descalificarme. Han dicho, no, hermano Víctor Manuel Banda, tú estás pero bien mal. ¿Y sabe qué les he dicho? Amén. Pero aquí voy a seguir intentando. Hasta que den el blanco, primero Dios. La última pregunta, ¿qué Biblia es más recomendada para la lectura? ¿El de Scofield o la versión Reina Valera? La versión Scofield, la versión Reina Valera, la versión Thompson, todas ellas son Reina Valera. Casiodoro y Cipriano de Valera, ellos fueron traductores y revisores. Uno tradujo, el otro revisó. Entonces estas versiones no se pueden comparar. Podemos comparar nuevas versiones como la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, la Biblia de los Testigos de Jehová, que es la versión del Nuevo Mundo. Esas versiones sí se pueden comparar. La versión que usaba el hermano Branham era una versión llamada Rey Santiago, en inglés la King James. Él recomendó esa y dijo de esta forma: el ángel del Señor me dijo que la versión más apegada era la King James. Pero en el cristianismo en Latinoamérica la versión que más usamos es la Casiodoro de Reina 1960. Entonces yo recomendaría que nos quedemos con esa, porque no tenemos ni siquiera la facilidad de que el cristianismo actual o moderno pueda hacer estas distinciones de una Biblia a otra. Se necesitaría tener un conocimiento mínimo de griego para poder diferenciar. De hecho, yo me convertí al cristianismo con una Biblia católica, con una Biblia guadalupana. Así que cualquier Biblia es efectiva. Esta pregunta dice: Dios le bendiga, hermano, ¿es correcto que un pastor deje de predicar por causa de sus hijos que no se sujeten? ¿Que a los cuántos años se les puede sujetar?
Primera de Timoteo 3:4. Vamos a ver los requisitos para el obispado, por favor. Abran Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 4. Requisitos para el obispo: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Desde mi perspectiva ha habido una muy mala interpretación sobre este versículo, ya que he sabido de iglesias no solo donde se le prohíbe a un predicador ministrar por el hecho de que sus hijos no son sujetos, sino ha habido hasta casos donde se le prohíbe a un hombre ser pastor porque sus hijos no son sujetos. El requisito está aquí muy claro, no vamos a modificar lo que dice aquí, pero hay que entender que un pastor, como un predicador, puede sujetar a sus hijos, pero no puede convertir a sus hijos. Yo puedo sujetar a 3 de mis niños, pero yo no puedo lograr que ellos sean cristianos, no puedo lograr que ellos amen a Dios, no puedo lograr que ellos respeten la Biblia. Yo puedo, como dice Salomón en Proverbios, instruir al niño en el camino. Pero quizás a los 13, 15 años él ya no quiera nada de las cosas de Dios, empiece a alejar, se corrompa. Esa no sería mi culpa. Y un pastor y un predicador tiene que tener discernimiento para explicar esto con su iglesia. Tomemos de ejemplo a Alice Cooper. Alice Cooper es uno de los rockeros más conocidos que ha existido. Y fue por muchos años un ícono en la música del rock. Alice Cooper es hijo de un pastor bautista y él se convirtió en un rockero y en un satanista. ¿Qué culpa tiene el pastor si una vez que él lo instruyó, cuando el muchacho creció y se torció, qué puede hacer más el pastor? Solo que tomemos esa actitud legalista de amenazar al hijo, de castigarlo, de privarle de lo más necesario. Esa no es la forma de acercar a las personas a Dios. Por lo tanto, si un pastor o predicador ha hecho un buen trabajo con sus hijos y estos se desvían y después ya no quieren sujetarse, ya no está dentro de la responsabilidad de ese pastor, de esa madre cristiana, el poder hacer más. Ellos hicieron lo que tenían que hacer. Así que una situación como esta no impide que un pastor sea pastor y un predicador sea predicador. En ocasiones la iglesia no considera esto y juzgan de una manera injusta al pastor. ¿Cómo es posible? Su hijo no viene a la iglesia, yo vi a su hijo tomándose una cerveza, ¿dónde está el ejemplo? Un momento, el pastor puede decir: ¿qué me señalas a mí? Ya señalaste a mi familia, ¿qué me señalas a mí? ¿Alaban a Dios? Para balancear las cosas. Ahora, vámonos al otro lado. Si vienen los hijos a la iglesia, y aquí andan entre nosotros, y los vemos aquí cantando alabanzas. Yo, voy a poner de ejemplo al pastor Fernando. Es un ejemplo. Sí. Es un ejemplo nada más. Supongamos que el pastor Fernando está aquí ministrando y sus hijos estuvieran todos en el coro y después los viéramos tomando cerveza, ahí sí diríamos: ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Ahí sí no cuadra. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien que supuestamente es cristiano sirviendo a Dios y haciendo otras cosas de pecado. Entonces ahí sí habría razón para reclamar lo que dice esta escritura.
Pero si él no viene aquí, se alejó y anda haciendo otras cosas, no es culpa del pastor. Si el pastor ora por él, le da consejos y aún así, ¿cuántos creen que el hermano Branham era un hombre de Dios? Levante la mano, quien crea que William Branham era un hombre de Dios. ¿Cuántos saben que Rebeca a los 16 años andaba muy mal? Se metía al culto mascando chicle y el profeta le llamó la atención desde el púlpito. Mire, qué balance. ¿No es precioso, hermano? Qué balance siendo el profeta. ¿Cómo no la amenazó, no la excomulgó? Porque hay algunos padres que excomulgan a sus hijos de su casa. Si no quieres venir a la iglesia, te me largas de esta casa. Eso no es cristianismo. Yo tengo que amar a mi hijo, sea un pecador o sea un cristiano, es mi hijo. Y si se me manda a amar a los enemigos, con mayor razón a mis hijos. Si mi esposa no quiere nada de Dios, si mi esposo no quiere nada de Dios, ¿cómo lo voy a enjuiciar? Nuevamente vuelve a salir el tema del legalismo. Tú eres del diablo, eres Caín, tu padre es Caín. Te vas a ir al infierno y desde allá vas a acordarte de lo que te dije. Así no lo vas a ganar. ¿Qué dijo el hermano Branham de aquella mujer que tenía un borracho, aquella cristiana? ¿A qué hora se levantaba a prepararle la cena? En la madrugada. Y cuando el esposo borracho junto con sus amigos le aventaron el plato, ¿qué hizo ella? Ahí están esos testimonios, para que sepamos lo que tenemos que hacer y no caigamos en ese legalismo. Es la esposa, es la hija del pastor, es el hijo. No, en la Biblia tenemos la enseñanza suficiente para balancear las cosas. ¿Cómo dijimos que se llaman los extremos? ¿Perdón? Fanatismo. Para que no haya tanto fanático, porque en ocasiones cuando los pecadores nos tachan de fanáticos, lo peor no es lo que nos dicen, lo peor es que a veces tienen la razón. A veces sí es un fanático la persona a quien le están etiquetando de esta forma, o una fanática. ¿Alaban a Dios? Muy bien, ya quedó aclarado esto. Avancemos otro poquito. Mi pregunta es: ¿por qué es difícil elegir un diácono? Aquí mismo en 1 Timoteo 3, pero del versículo 18 al 13, usted va a leer los requisitos para un diácono. Y un diácono, igual que un pastor, tiene que ser una persona impecable. Y hay mucha responsabilidad de elegir un diácono. Primeramente el pastor, según el mensaje de ordenación, tiene que ver qué hombres califican, luego presentarlos frente a la iglesia y la iglesia que los conoce, con su voto decir si es la persona calificada. Tan grande es la responsabilidad de un diácono que cuando hace mal el trabajo, una persona en la iglesia puede perder la vida. Cuando el hermano habla de los deberes de los diáconos en Conducta, Orden y Doctrina número 18, él menciona un caso donde un hombre se mete a la iglesia con una escopeta. Era un pecador que iba a buscar a su esposa, le dispara a la esposa, la mata, se voltea y le dispara al pastor, lo mata y luego él se quita la vida. Dice el hermano Branham, eso no hubiera pasado si hubiera habido un buen diácono ahí. Si hubiera un buen diácono, lo hubiera detenido, le hubiera quitado el arma. Pero cuando ponemos un diácono, yo les llamo en mi iglesia todavía no diáconos, yo les llamo cuidapuertas. Cuando ponemos a alguien nada más ahí parado a pasar a la gente, a desalojar a la gente, a acomodar a alguien que se siente, pues todavía no calificaría para ser un diácono. Eso califica más para ser un ujier y no un diácono. La responsabilidad de un diácono es la responsabilidad del tamaño de la responsabilidad pastoral. El diácono, de hecho dijo el profeta, tiene más responsabilidad el diácono que el pastor. Por eso es
muy difícil elegir un diácono. Y la segunda razón es porque hoy en día vivimos un cristianismo muy cómodo, muy flojo. Nos gusta más venir a recibir que dar. Pocos se animan a dejar la comodidad de la silla para levantarse, ir a hablar con el pastor y decirle: hermano, ya me cansé de estar calentando un lugar, ¿qué hago? Póngame a lo que quiera, pero no quiero estar aquí de inútil como aquella higuera que no daba fruto. Por eso es complicado encontrar diáconos, porque no hay personas que quieran servir. Hay personas que les gusta que les sirvan, que los atiendan, que estemos a su disposición, que algo se ofrece: pastor, rápido, venga. Gracias, pastor, puede retirarse. Hermanos, arreglen la iglesia porque ya voy a llegar. Rápido, porque yo tengo que llegar al culto y quiero que Dios me hable. Nos gusta exigir, pero no nos gusta dar de nuestro tiempo. ¿Alaban al Señor? Yo no sé cuánto tiempo se demora mi consiervo, el pastor Fernando, pero yo le he dicho a mi iglesia, en ocasiones me paso 3, 5 horas, 7 horas preparando el tema que te voy a dar, para que una vez que te sientes y salgas bendecido y salgas lleno, no tengas ni la educación de ir a la oficina a decirme: pastor, gracias por el alimento. Su esfuerzo, su tiempo y su dedicación edificó mi vida. Ni siquiera eso. Ni un correo, hermano. Ya ni siquiera que vayan a mi oficina, ni un correo. ¿No? Comieron bien contentos, se levantan. ¿Sabes cómo? Como le hacemos a mamá. Ahí está la pobrecita, y está pelando los frijoles, y ráyate el queso, hija, y córrele para allá, y la sal, y se nos olvidó el huevo, y ahí van corriendo. Y luego llega el otro barrigón, se sienta en la mesa, empaca, se levanta y ni gracias da. Ni siquiera para que: amorcito, qué lindo, qué linda, te quedó la comida exquisita. Gracias, preciosa, por esforzarte. Ni siquiera eso. Nada más nos paramos: ya me voy. Hagan su quehacer, mujeres. Ni siquiera una acción de gracias. Así que las entendemos, amas de casa, los predicadores, porque no hay una acción de gracias para el pastor por el alimento, tampoco para los diáconos. Por eso es difícil encontrar un diácono. ¿Alaban a Dios? Esta pregunta dice: hermano, Dios le bendiga, ¿puede explicar por favor Zacarías 14, 6 y 7? Vamos a Zacarías, por favor. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. La pregunta es: solo me piden la explicación y citan los versículos que ya leímos. Muy bien, para poder entender e interpretar correctamente estos versículos, tenemos que tener presente los 3 lenguajes que hay en la Biblia: lenguaje literal, lenguaje simbólico y lenguaje profético. Cuando usted entiende que no todo lo que dice aquí significa lo que dice, sino que puede estar simbolizando algo. Y si es lenguaje profético, puede estar anticipándonos un acontecimiento. Entonces, bajo esas reglas del lenguaje simbólico, literal y profético, podremos interpretar lo que dicen estos versículos. Aunque claro está, en estos versículos no requiere por lo menos una interpretación nueva, porque quien tiene años en el mensaje sabe muy bien que el hermano Branham explicó estos versículos haciendo alusión a la revelación que nos vendría en estos días. Es a lo que se refiere
una luz. Un tiempo que no sería ni de noche ni de día. ¿A qué alude esta explicación? A que no es ni de noche ni de mañana, es el atardecer, el tiempo del atardecer, lo cual en las enseñanzas proféticas equivalen a la séptima edad, el séptimo periodo, el último tiempo, la edad de la Odisea. Y en este tiempo de la Odisea es cuando habría una luz especial, la cual ya en conjunto con otras escrituras sabemos que se refiere al mensaje de la hora. Yo, para poder explicar esta enseñanza de luz en el tiempo del atardecer, di una serie de 3 cultos y ahí me tomé el tiempo necesario para explicarlo. Hermano, Dios le bendiga, nos podría explicar Génesis 3, 22 y 24. Vayámonos hasta Génesis, por favor. Bendito el Señor por siempre. Ya tenemos Génesis 3, verso 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Creo que la razón por la cual puede surgir una pregunta en estos versículos es porque al leer un pasaje como este se nos viene a la mente si acaso podrá haber un árbol del cual una persona pueda comer, extender su mano y tener vida eterna. Porque esa fue la sentencia. Una vez que Adán y Eva pecaron, fueron expulsados. ¿Qué es lo que no quería el Señor? Que comieran del árbol de la vida. Así es que habrá un árbol que tenga fruta y de vida eterna. Este es el problema con la interpretación de que Eva se comió una manzana. No se puede ver un adulterio porque nuevamente tenemos el reto de poder entender que aquí hay un lenguaje simbólico diluido con un lenguaje literal. El árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué era? ¿Un árbol o una persona? De acuerdo a las enseñanzas de William Branham. Una persona. El árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de vida, una persona. Y el árbol de la vida, otra persona, porque eran 3 árboles. Era el árbol de vida, en Génesis 2:8, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida. Ahí es donde muchos se confunden el árbol de vida con el árbol de la vida. Son diferentes, son 3 árboles. El árbol de vida es el hombre, porque en el hombre hay la simiente de vida, lo que hablamos en la mañana. Entonces, el árbol de vida es el hombre. El árbol de la ciencia del bien y del mal, la mujer. Por lo tanto, siguiendo la regla simbólica de interpretación, este tercer árbol era también una persona. ¿Quién era el árbol de la vida? Jesucristo. Esto está al final de las páginas de la Edad de Éfeso, ahí el hermano Branham explica con detalle estos pasajes, pero cito rápidamente algo de lo que él ya menciona. Jesucristo estaba en el Antiguo Testamento no como persona física, no como caminó en esta tierra en el cuerpo de un ser humano, sino que estaba en la forma de Logos.
Él era el Logos era el árbol de la vida. Así que cuando fueron expulsados del huerto del Edén, es porque ellos ya no seguirían escuchando la palabra de Jehová. Jehová bajaba ahí en el huerto a hablar con ellos. Adán, ¿dónde estás tú? Hablaba constantemente con ellos. Esa palabra que salía de Dios, llamada el Logos, esa palabra era lo que le daba vida eterna a Adán y a Eva. Esa palabra, por eso cuando nuevamente ese Logos, ahora ya no en Edén, sino en un cuerpo humano, camina en esta tierra, ahora dice en San Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora el mismo Logos caminando en un cuerpo humano, pero en el Edén estaba en forma de expresión, la palabra hablada. Así que cuando Dios da la sentencia, échenlos fuera. No vaya a ser que extienda su mano, no vaya a ser que siga escuchando esta palabra de vida eterna y viva para siempre. Porque es la palabra de Jesús lo que nos da vida. San Juan 6:63 dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Esa es la sentencia. Claro, esto se puede explicar un poco más amplio, pero vamos a avanzar otro poquito. Buenas tardes, hermano. Dios te bendiga. Mi pregunta es sobre Apocalipsis 9, 5 al 8. Vamos a Apocalipsis 9, del 5 al 8. Bendito el Señor por siempre. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Nuevamente nos vuelve a auxiliar este principio, grábeselo. Este principio le va a sacar de muchos problemas interpretativos. Hay 3 tipos de lenguaje en la Biblia. ¿Me los dicen, por favor? Correcto. Lenguaje literal, simbólico, profético. Hay un mensaje titulado Apocalipsis, libro de símbolos, también predicado por el profeta. Y ahí él nos explica cómo es que tenemos que leer este libro de Apocalipsis y dar la interpretación correcta. Sabemos que Juan fue llevado a la isla de Patmos. También esto está explicado en el mensaje, la visión de Patmos, debido a que no pudo ser castigado con la pena capital. Lo metieron a una olla para hervirlo, no lo pudieron hervir, así que dijeron para afuera. Le pasó lo mismo que a Policarpo, tampoco lo pudieron matar. Las llamas rechazaban su cuerpo. Entonces lo envían a Patmos y está 2 años allá, y en ese tiempo hay una serie de visiones que le empiezan a venir a Juan. Todas estas visiones están relacionadas con los últimos 2000 años de cristianismo. Pero la mayoría de capítulos del libro de Apocalipsis, de los 22 capítulos de Apocalipsis, desde el capítulo 6 en adelante, habla del tiempo de gran tribulación y post-tribulación, desde el capítulo 6 en adelante. El capítulo 1 es la visión, capítulo 2 y 3, las 7 edades de la iglesia, el capítulo 4 y 5 es la visión del cielo. El capítulo 6 se abre en el versículo 12 con
la gran tribulación, se abre el sexto sello. De ahí en adelante empieza a relatarse los juicios que vendrán sobre 3 años y medio, el cual es llamado de 3 formas. Es llamado por días, por meses y por tiempos. Es exactamente lo mismo. 3 años y medio equivale en el calendario hebreo a 1260 días, 42 meses o 2 tiempos, 1 tiempo y medio tiempo. ¿Alaban a Dios? ¿No los estoy cansando mucho? Ok. Otro poquito. Entonces, si Juan nos está describiendo los eventos relacionados a los últimos 3 años y medio de tribulación, este capítulo 9 nos está hablando de armas que habrán en los periodos de guerra. Los 3 ayes equivalen a las 3 guerras mundiales, porque en el capítulo 9 se menciona el primer ay, el segundo ay y el tercer ay, y cada uno de estos ayes son guerras. Quien ha leído el mensaje ubica que yo solo estoy citándolo, lo enseñado por el reverendo Branham. Entonces, si son ayes, cada ay equivale a una guerra. El primer ay fue la Primera Guerra Mundial, el segundo ay la Segunda Guerra Mundial y el tercer ay la Tercera Guerra Mundial. Y aquí en el versículo 5 se habla de un castigo que viene sobre la humanidad y le va a ocurrir por causa de las armas nucleares que explotarán, que se lanzarán las naciones durante la Segunda y la Tercera Guerra Mundial. Cuando menciona aquí Juan, verso 7, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Se refiere a los tanques militares usados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Si yo cuando di un estudio hace años sobre estos pasajes apocalípticos, lo hice a través de diapositivas y les mostré un tanque de aquel tiempo y pudimos comparar la descripción de Juan, que él menciona aquí, con lo que fue un tanque en la Segunda Guerra Mundial, un tanque de guerra. ¿Por qué estos aparentes animales tenían como caras humanas? Porque frente a aquellos tanques había una ventanita donde se asomaba el que iba conduciendo el tanque. Ahora, hay que entender que esto fue una visión que tuvo Juan hace 2000 años. Y hace 2000 años no existía en el lenguaje tanque de guerra. Juan ni siquiera sabía qué era eso. Así que él lo describe como él lo interpreta. Aquello que vi eran como langostas. ¿Por qué? Porque eran muchísimas. Y todas iban avanzando en cuadrillas. Y tenían este aspecto. Y él entonces echa mano de lo que él en su época puede ser más parecido a lo que él vio a la visión. Si usted dice, qué extraño, no, ni tan extraño. Si revisamos las profecías de Nostradamus, el libro que recopila sus profecías se llama Las Centurias, y hay más de 100 profecías. Si usted analiza el lenguaje profético usado por Nostradamus, es exactamente el mismo que Juan. Nostradamus describe cosas que se vieron en esta época, pero las describe con el lenguaje de su tiempo. Si entiende esto, va a ser más sencillo interpretar el Apocalipsis. Muy bien, hasta aquí le dejamos. Dios te bendiga, hermano pastor. Mi pregunta es Colosenses 1:16. Cuando dice que todo fue hecho por Dios, ¿quiere decir que también las fuentes malignas trabajan para Dios? Vayamos a Colosenses 1:16. Desde el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, refiriéndose a Cristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En esta declaración el apóstol Pablo nos está llevando hasta la eternidad. Mucho antes de que existiera el mundo, mucho antes de que existiera nuestra galaxia, mucho antes de que existiera la Vía Láctea, mucho antes de que existiera el universo. Según los astrónomos se calcula que tenemos 13.7 millones de años la existencia del universo. Pues mucho más atrás, Dios diseñó un plan en su mente. Y todo ese plan, de todo lo que iba a acontecer, no solo en el planeta Tierra, sino en el universo, todo ese plan iba a apuntar para glorificar al Señor Jesucristo. Él iba a ser el centro de todos los acontecimientos que han existido. Por eso dice aquí el apóstol Pablo que todo fue creado por Él y para Él. Y si continuamos leyendo nos va a decir que todo apunta para la alabanza de su gloria. ¿Alaban al Señor? Por eso cuando lleguemos, cuando todo esto termine y un día lleguemos allá al cielo, ¿qué vamos a llegar a hacer? Recuerdan que nuestro hermano Brana se imaginaba que cuando uno moría se iba a una nubecita y le daban uno un arpa y se sentaba allá a tocar. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos allá? Adorar. ¿Nada más? Claro que sí. A ver, vamos a Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, habiéndonos predestinado. Muy bien. Déjeme portarme un poco sensacionalista. No voy a remedar a nadie, solo voy a, ¿cómo decirles? Voy a actuar como mis consiervos. ¿Cuántos son predestinados? Vamos, así como les responden a ellos, levanten la mano. Ya no quieren mucha emoción. Bueno, entonces les voy a preguntar así, tranquilito, sereno. ¿Cuántos de ustedes son predestinados? Levanten la mano los que son predestinados. No tenga miedo, no es un 4 el que le voy a poner, nada más. Ok. Por fe creemos que somos predestinados, hermano. Muy bien. ¿Pero predestinados para qué? Dice ahí en el versículo, estamos en Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fuimos predestinados para alabarlo, para glorificarlo, para danzar, para aplaudir, para levantar nuestras manos, para girar alrededor del trono. Lo cual yo tengo mis dudas, voy a hablar de mi iglesia, que algunos de los de mi iglesia vayan a estar allá, porque si ni siquiera saben alabar aquí.
No saben cantarle al Señor, no saben aplaudirle al Señor, no saben adorar al Señor. Les da vergüenza. Y desde aquí ya empezamos a entrenarnos para lo que vamos a ir a hacer allá por toda la eternidad. ¿Alaban a Dios? ¿Recuerdan aquella mujer que se acercó al profeta a felicitarlo por su sermón, pero se quejó de sus congregantes? ¿Quién recuerda esa anécdota? Se acercó una mujer que quedó impresionada por el sermón del hermano Branham y le dijo: hermano Branham, wow, qué tema. Me encantó la forma en que usted trazó su estudio, me gustó la forma en que usted oró por los enfermos. Lo único que no me gustó es su iglesia, que es muy gritona. Probablemente era una bautista, una presbiteriana, no lo sé, ellos son muy educaditos. Dijo, es lo único que no me gustó. Y el profeta le dijo, mire hermana, si usted tiene la oportunidad y la bendición de un día ir al cielo, el griterío allá es mucho más fuerte. Y si no va a ir al cielo, el griterío allá abajo también es muy fuerte. Así que lo que acaba de escuchar es el lugar más tranquilo. ¿Alaban a Dios? Así que si usted dice, hermano, yo fui predestinado y me estoy durmiendo en la alabanza, como que no encaja con la predestinación, hermano. Bueno, la de la Biblia. ¿Alaban al Señor? Muy bien. Pero no se preocupen, al rato llega un predicador que los emociona, ¿eh? Y esos que se mueven sí los ponen a danzar. ¿Alaban a Dios? Ok. Esta pregunta dice, ¿qué puede hacer una mujer y qué no puede hacer en la congregación según 1 Corintios 14, 34 al 35? Vayamos a 1 Corintios 14, por favor. ¿Alguien me tomó el tiempo? Porque yo ya perdí la noción del tiempo. Hermano, ¿no? ¿Dónde está el pastor? ¿Ha huido el pastor? Ah, ya está. Hermano, mándeme avisar, por favor. ¿Ya me pasé? Otro poquito. Otro poquito, ok. No se queje conmigo. Quejas allá atrás. Ok, 1 Corintios 14, 34, 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Tiene mucho sentido la pregunta. Si una mujer no puede hablar, entonces, ¿qué puede hacer si no me dejan hablar? Si aislamos este versículo de otros pasajes de la Biblia, podría interpretarse que la mujer debe de ser una estatua. No diga nada, no opina, que se calle, que no respire, quietecita, no se mueva, ahí se ve bonita, no haga nada. Claro que así se puede interpretar por un machista. Porque los machistas en este mensaje así son. Quieren que su esposa no opine en las decisiones que hay que tomar en el hogar, no comente nada, no hable absolutamente. Y claro, tienen sus porciones de dónde agarrarse los machistas. Eso no es ser una cabeza. Ellos interpretan el machismo como cabeza. Una cabeza, según los evangelios, según Pablo, una cabeza en el hogar. Y vamos a ver cuántas mujeres tienen una cabeza en el hogar. Una cabeza no es el que manda, el que trae el dinero, el que alimenta a los hijos, el que paga la escuela, el que paga la renta. Una cabeza es el que da ejemplo en el hogar. Si tu esposo es un caballero contigo, te respeta, es amable, reconoce sus errores, te pide perdón cuando falla, te da la palabra. Si eso es tu esposo, entonces
tienes una cabeza. Pero si tienes a alguien que grita, que manda, que da órdenes, tienes un machista dictador, pero no una cabeza. Porque la cabeza da siempre el ejemplo. Este matrimonio fue representado espiritualmente en la figura de Cristo y su iglesia. Cuando Pablo habla a los matrimonios en Efesios capítulo 5, le dice a las mujeres que estén sujetas a sus maridos. Le dice a la mujer que esté sujeta a su marido. Que esté sujeta, hermana, no que esté con sujeta, sino que esté sujeta. Es que algunos la han tomado así, hermano. No, pues yo estoy con mi jeta, se me dijo que estuviera sujeta, no, que esté sumisa. Ok, cuando a una mujer se le dice que esté sujeta, pero también al marido se le dio una orden. ¿Cuál es, caballeros? Maridos, amad a vuestras mujeres. Y dice Pablo, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cristo humillaba a su iglesia? ¿Cristo le llamaba tonta a su iglesia? ¿Cristo le decía eres una inútil? ¿Cristo le decía tienes a tus hijos consentidos? ¿Cristo le decía eres una bocona? No te sujetas, no te quedas callada. Cristo no hacía eso con su iglesia. No lo hace con su iglesia. Cristo dio su vida por su iglesia. Cristo antes de irse de esta tierra le dejó un ejemplo hasta el día de hoy. Podemos seguir las pisadas de nuestro Maestro. Así que si un hombre toma esta escritura y te dice, cállate, cierra la boca, otra vez, es un macho, tienes un macho mexicano en tu casa, en una cabeza. Tienes un macho, no una cabeza. Una cabeza les dice a los hijos y le dice a la esposa, hagan como yo lo hago. Son palabras mayores. Sí, porque los machos, ponte a orar, él no ora. Vete a la iglesia aunque yo no vaya. ¿Te imaginas este hipócrita mandando a los demás a la iglesia y él no va? El macho le gusta mandar a hacer cosas que él no hace. Cristo nunca hizo eso. Revise cada mandamiento del Maestro, y ese mandamiento, antes de que Él nos lo dejara, Él ya lo hizo en su vida. Cuando Él nos ordena ayunar, Él era un hombre de ayuno. Nos manda a orar, Él oraba toda la noche y en la mañana se levantaba de orar y seguía adelante en su ministerio. Cada mandamiento que Jesús dio, primero dejó el ejemplo. ¿Quieres llamarte la cabeza? Quiero llamarme la cabeza. Démosle ejemplo a los hijos. Démosle ejemplo a la esposa. Y digámosle, mi amor, ¿por qué me faltas al respeto? ¿Puedes señalarme una sola ocasión cuando yo te falté al respeto? Una sola ocasión, mi amor. Mi amor, ¿por qué le gritas a los hijos si yo no te alzo la voz a ti? Si yo no te alzo la voz a ti, ¿por qué le gritas a mis bebés? Alaban al Señor. Así que esta escritura de 1 Corintios 14, 33, 34 no es la mujer un cero a la izquierda. La mujer cae en la congregación. Esta escritura, si la contextualizamos con 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 en adelante, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 5, estas escrituras contextualizadas nos dicen que una mujer no puede ser predicadora ni pastora. Una mujer no puede subir al púlpito. Eso es lo que dice estas escrituras. Mas no dicen que la mujer no puede opinar, no puede sugerir, no puede hablar. Yo prediqué un tema que titulé, sin ellas se pierde la promesa. ¿De qué hablé? De aquellas mujeres
que salvaron las circunstancias de la familia, del hogar, del matrimonio. Ellas salvaron la situación y no tanto el marido. ¿Quién impidió la muerte de Moisés? Séfora. El miedoso de Moisés no quería circuncidar a su bebé, como muchos esposos que no le quieren pegar al niño, mejor la hermana tiene que tomar la vara, porque el otro, su bebé consentido, va a sangrar si le dan unos varazos. Así que Séfora hizo lo que tenía que hacer Moisés, y tenía un carácter fuerte. Séfora, ninguna hermana levante la mano, pero tenía un carácter tan fuerte, hermano, que ni siquiera un cuchillo, agarró una piedra y dijo: tú no puedes, Moisés, presta para aquel muchacho. Recoge una piedra y le empieza ahí a cortar ahí la piel en la parte íntima del niño. Y dijo: ahí está lo que tú no pudiste. Otro poquito y lo mata el Señor. ¿Cuántas veces la mujer ha salvado el hogar? Es más, yo ni siquiera entiendo por qué nos llaman el vaso fuerte. Ustedes son el vaso fuerte. Ellos son el vaso débil. Déjele 2 días a los niños, a ver si le aguantan. No saben ni cambiar un pañal. No saben ni hacerse un huevo. Nosotros somos el vaso débil. ¿Alaban a Dios? Una más. Hermano, estoy confundido. Favor de aclarar sobre la preparación ministerial, ya que yo sé que el mensaje enseña que los pastores Dios los levanta y les revela su palabra. El requisito es estar lleno del Espíritu como los antiguos. Dios busca lo vil de este mundo para mostrar su poder. No es la preparación escolar del hombre, para que el hombre no se jacte. Está extensa la pregunta, no sé de quién sea, no quiero que nadie me diga es mía, solo quiero decir, ya desde aquí empezamos en problemas. No sé exactamente a qué va a llegar la pregunta, pero dice aquí, no es la preparación escolar del hombre para que el hombre no se jacte. El que Dios escoja una persona ignorante es muy independiente de mi responsabilidad de prepararme. Si yo no me preparo, ¿qué les voy a enseñar? Puras barbaridades. Si yo les he de enseñar el camino hacia la vida eterna, cómo santificarse, cómo solucionar sus problemas como pareja, cómo educar a sus hijos, cómo resolver sus problemas económicos, cómo manejar un problema legal, si yo he de instruir a mi iglesia, tengo que prepararme. No puedo decirles lo que se me ocurra. No puedo solo mandarlos a orar. Creo en la oración. Pero la Biblia nos habla también de buscar la sabiduría, buscar la inteligencia, buscar el conocimiento. Proverbios es un libro excelente que siempre está remarcando. Busca la sabiduría, busca el conocimiento, busca la excelencia. La sabiduría clama en las plazas para ver si hay algún entendido que la reciba. Ahí están esas escrituras. Si yo no me preparo, entonces, ¿qué les voy a enseñar? Nuevamente, sin ánimo de ofender a nadie. No estoy ofendiendo a nadie. A nadie, hermano. A nadie. Yo estoy en contra de los lectores de folletos. Toman un folleto. ¿Alguien trae un mensaje? ¿Alguien que me facilite un mensaje del profeta? Por favor. A ver, hermano. Toman un folleto, abren el folleto, subrayan el folleto y pasan a leer lo que dice el folleto.
cuando usted ya tiene el folleto en su casa y probablemente lo ha leído hasta más veces que el predicador? Eso ofende la inteligencia de cualquier persona. Si usted ya tiene el folleto, ¿para qué le voy a decir lo que usted ya leyó? Mi trabajo es estudiar, prepararme, desarrollar un tema de manera que yo lo lleve, lo guíe por donde usted no conoce. Ese es el trabajo. Aquí en el mensaje de la hora se aplaude mucho la ignorancia. Se cree que solo por el hecho de que Dios escogió lo vil y lo que no es, todos tenemos que seguir en esa condición. De ninguna manera. Los predicadores más sobresalientes en la historia del cristianismo, incluyendo al hermano Branham, eran personas muy cultas. Cualquiera de nosotros que hemos leído la historia de su vida sabemos que él no tuvo primaria, pero él nunca se quedó en esa condición, porque cuando él creció, era un hombre que estudiaba mucho. Por eso en sus sermones, él habla de astronomía, él habla de física, biología, medicina, habla de muchas ciencias porque él era un hombre que estudiaba y se preparaba. Así es que es responsabilidad de nosotros los predicadores prepararnos, estudiar. Y entre mayor estudio, mejor nos puede usar el Señor. ¿Lo dudas, hermano? Comparen a Pedro. ¿Cómo describe el libro de Hechos capítulo 4 al apóstol Pedro y a Juan? Hombres del vulgo sin letras. No eran cultos, hombres del vulgo y sin letras. Y el apóstol Pedro solo pudo ser usado por su poco conocimiento para que escribiera 2 cartas del Nuevo Testamento. Ve al apóstol Pablo, un hombre extremadamente culto, políglota, dominaba 7 idiomas y fue usado para escribir 13 cartas del Nuevo Testamento. A mayor conocimiento, mayor preparación, mejor nos puede usar el Señor. ¿Alaban a Dios? Ahora, ¿estoy diciendo que los ignorantes Dios no los usa? No estoy diciendo eso. ¿Estoy diciendo que la ignorancia es pecado? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si yo voy a desempeñar el papel de maestro, de guía, de líder, tengo que ser una persona preparada. ¿Alaban a Dios? Ok. Nuevamente, yo sé que en el mensaje enseña que los pastores de Dios, Él los levanta. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y les revela su palabra. También estamos de acuerdo. El requisito es estar lleno de su espíritu, como los antiguos. También estamos de acuerdo. Ningún hombre que no sea lleno del Espíritu Santo debe de abordar un púlpito. Ahora no confunda, no estoy diciendo bautizado con el Espíritu. Es diferente ser bautizado con el Espíritu Santo a ser lleno con el Espíritu Santo. Son 2 cosas diferentes. Dios busca lo vil de este mundo para mostrar su poder. Estamos de acuerdo. Esto es 1 Corintios 1. No es la preparación escolar del hombre para que el hombre no se jacte. Sí es importante la preparación, no para jactarnos, sino a mayor preparación, mejor me puede usar el Señor. Dios escondió su palabra a los preparados y se las reveló a los pobres, niños. El hermano Branham nos enseña en Dios manifestado en simplicidad que no es por el estudio, no es por el estudio que se obtiene la revelación, no está descartando el estudio. Para predicar las edades, ¿cuántos libros tuvo que estudiar el profeta? Los mártires de Fox, las 2 Babilonias de Hislop, historia del cristianismo del primero y segundo siglo. Un hombre muy culto, estudió mucho. No solo fueron revelación, las edades son los mensajes más completos en cuanto a conocimiento histórico, arqueológico, religioso y cultural. Esos son los mensajes de las edades de la iglesia. Dice aquí
No es por el estudio, sino por gracia escogió a hombres ignorantes, sin letras, para mostrar su poder. Y habla fuerte contra los seminaristas, claro, contra los hombres cultos, preparados, sabios y seminaristas que rechazan la revelación. ¿Alaban a Dios? Para ir equilibrando, los que rechazan la revelación. Nuestra preparación debe de ser la que el Espíritu Santo nos trajo en el profeta. La revelación es más alta que la psicología, teología y hermenéutica. Este es un grave problema que muchos líderes tienen. Quieren independizar la revelación del conocimiento, pero la revelación viene a través del conocimiento. ¿Cómo supiera yo que Jesucristo es mi Salvador si no conociera las Escrituras que hablan de la salvación? Así que yo tengo que conocer San Juan 3:16, Romanos 10:9, Efesios 2:8. A través de esas Escrituras, de ese conocimiento, Dios me revela cómo soy salvo. No puedo independizar y decir, la revelación llega por allá sola flotando, así. Y yo voy caminando y de repente, ¡pum!, me cayó revelación. Así no funciona. Por aquí viene la revelación. Por el estudio de la Biblia, por el estudio del mensaje de la hora. Estudiando otras cosas, Dios me revela. De hecho, el profeta dijo que hay 2 Biblias. No, perdón, corrijo. Hay 3 Biblias. ¿Alguien la recuerda? 3 Biblias. Hermano. El cielo. Algo más preciso. Hermano Víctor. El zodiaco. La primera. La segunda Biblia. Las pirámides. Y la tercera Biblia. Esta. Cuando el hermano Branham nos apunta al cielo, para voltear a los cielos, es porque la palabra de Dios fue escrita primero en la naturaleza. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia su grandeza. Así que es un grave error independizar revelación de conocimiento, revelación de preparación. Muy bien, hermanos, ya me siento con mucha carga. Es que algunos me están viendo medio feo, hermano, y a lo mejor ahorita ahí me echan bolita y montón. ¿Dónde está usted, pastor? Me deja solo, no lo veo y me asustan algunos aquí, hermanos, con su rostro. Dije, a lo mejor están bien enojados. Pónganse de pie, hermanos, faltaron muchas preguntas, pero quizás un día Dios nos conceda ampliar, responder estas preguntas. Para poder retirarme, porque ahorita que termine el servicio ya nada más voy a estar un rato con el pastor, saludar a los hermanos, para poder retirarme con mi corazón en paz y tranquilo. ¿Cuántos levantando su mano pudieran decirle a su servidor que aunque sea en una cantidad muy pequeña, fueron bendecidos en alguno de estos 3 cultos que he dado ayer y hoy? Levanten su mano quien fue bendecido. Descanso, la mayoría, hermano, la mayoría. Muy bien, vamos a inclinar nuestro rostro para agradecerle al Padre sus misericordias. Qué hermoso y qué lindo eres, Señor Jesús. Tu hermosura y tu belleza se reflejan a través de tus dones y de tus bendiciones que derramas sobre nosotros. Sin merecerlo, sin ser personas dignas, aún así en tu grandeza te humillas a voltear a vernos y tratar de una forma individual con cada uno de nosotros, siendo nosotros pecadores y siendo tú el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti te damos la honra, la gloria y la alabanza.
No a nosotros, dijo David, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Gracias, Señor, por concederme en estos 3 cultos estar con tus hijos, con tu siervo Fernando Chan, tratando, Señor, de aportar algo para la obra que tú estás levantando en este lugar. Padre, dale a mis hermanos y hermanas un corazón misericordioso para ignorar los errores que haya cometido. Dale sabiduría para poner a un lado aquello que no sea correcto. Dale, Señor, amor para poder unirse y todos juntos luchar por esta obra que estás levantando aquí en este lugar, Señor. Que no dejen al pastor solo, que no dejen a sus colaboradores solos. Pon carga en sus corazones por hacer algo por tu obra, Señor. Gracias te damos y ahora, Padre, te pido que me concedas un buen regreso hasta México. Que tu sangre preciosa me lleve con bien, me permita, Señor, aterrizar con bien, sano y salvo. Y, Padre, te entrego esta iglesia con su pastor para que lo sigas bendiciendo. Todo esto, Padre, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya.